Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apague ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Hola a todos mis hermanos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estudiar el significado de cada uno de los muebles del santuario. Vamos a ver de cómo cada uno de ellos representa un evento importante y va a definir una cronología en la historia de la humanidad. Para ello debemos recordar brevemente qué partes componían el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno tenía sus muebles. Esto lo vimos bien en el segundo video de este curso. Les invito a que vayan y lo miren. El resumen de lo que vamos a estudiar hoy es este. Vamos a ver cómo el altar del sacrificio representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver cómo la pila de bronce representa la resurrección de Cristo. Vamos a ver cómo dentro del lugar santo cada uno de los muebles va a representar la intercesión de Cristo. Y cómo en el lugar santísimo se va a realizar la expiación o el juicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con material audiovisual. Este material ustedes lo van a poder encontrar en el canal de Logos TV. Les aconsejo que lo sigan. Tienen muy buen material. Dicho esto, vamos a iniciar con el altar del sacrificio. En el centro del patio, a la vista del pueblo, está el altar del sacrificio, donde arde el cuerpo de un cordero. Representa a Jesús, identificado en la Biblia como el Cordero de Dios. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios, la víctima inocente que viene a morir en nuestro lugar. Según la Biblia, es un acto de amor. Él recibe el castigo por los pecados de los hombres. Él entrega su vida en rescate por la raza humana. De esta manera, Él quita el pecado del mundo. El israelita, con la mano sobre la cabeza del Cordero, confesaba sus pecados. De forma simbólica, el pecado era transferido del hombre al Cordero. Así el hombre volvía a su casa perdonado. El Cordero sería sacrificado como sustituto del hombre. El mensaje era que una víctima inocente vendría a morir en lugar del hombre. Era el Mesías prometido que vendría a entregar su vida en rescate por la humanidad. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Antes del sacrificio, los sacerdotes usaban la fuente del agua. Hacían un lavamiento ritual antes de comenzar el servicio. Esto representa el bautismo de Jesús, que fue bautizado en agua antes de comenzar su misión. El altar del sacrificio está en el lugar más preferente del patio, a la vista de todos. Así, Jesús de Nazaret, a la vista de todos, murió en la cruz por los pecados de los hombres. Después del sacrificio, el sacerdote entraba para usar aquella sangre en el interior del tabernáculo. Desaparecía de la vista de la gente, entraba en el tabernáculo. Así también Jesús, tras su sacrificio en la cruz, entró en el cielo para presentar su propia sangre delante de Dios
y desapareció de la vista de la gente. ¿Y qué es lo que encontramos dentro del tabernáculo? En el tabernáculo entramos en un ambiente celestial. Las paredes están chapadas de oro y las telas bordadas con ángeles. Las lámparas del candelero hacen brillar el oro y el perfume del incienso es delicioso. Representa el cielo, donde Cristo trabaja por nosotros. La Biblia enseña que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y que su santuario está en el cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Un santuario que no ha sido hecho con manos humanas, levantado por Dios. La Biblia dice que el tabernáculo hebreo era una figura del verdadero, es una sombra del templo del cielo. Es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y esta es la gran sorpresa, que el santuario israelita es solo una figura didáctica del verdadero santuario que está en el cielo. Cuando tú ves una foto de un edificio, esa fotografía no es el edificio mismo, es una representación del edificio, para que tú te hagas una idea del edificio real. Así también, el santuario hebreo es una representación simbólica del santuario real, donde Cristo trabaja por nosotros. Bien, mis hermanos, ¿qué pudimos ver? Lo que acabamos de decir. El altar de sacrificio representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esto lo vimos de paso también en otros videos anteriores, cuando hablamos de las profecías mesiánicas. Vimos cómo Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser ofrecido por favor de todos nosotros. Hablamos también de su resurrección. ¿Por qué es importante el símbolo de la pila de bronce como la resurrección de Cristo? El sacerdote, cada vez que debía ingresar al lugar santo, que como vieron en el video, representa el cielo, lo vimos en el video anterior, de hecho, vimos como el lugar santo y el lugar santísimo son imagen de algo que está en el cielo, en el cual Cristo hoy ministra el santuario verdadero hecho por Dios y no por el hombre. Bien, cuando el sumo sacerdote debía entrar a este lugar que representaba ese verdadero santuario, el tabernáculo, el lugar donde mora Dios, debía lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Tengan presente de que toda la zona inherente al atrio, pueden observar que es una sola descubierta, llena de tierra. Por ende, cuando el sumo sacerdote ministraba en este lugar, pues se ensuciaba las manos de sangre y los pies de tierra. Pero al lugar santo y al santísimo, cuando una vez al año ingresaba, no podían ingresar ningún tipo de suciedad, nada que proveniese de aquí. Esa es la razón por la que el sumo sacerdote debía lavarse las manos y los pies, para eliminar cualquier tipo de rastro de polvo que se le hubiera podido pegar durante su ministerio en el atrio. Asimismo, Cristo, cuando vino a este mundo, él ministró en el atrio, porque el altar del sacrificio prefigura su muerte, es decir, el cumplimiento del símbolo del altar del sacrificio es la muerte de Cristo. Seguidamente, después de su muerte, él resucitó, pero Cristo cuando resucita no resucita con un cuerpo humano débil. La resurrección es aquel lavamiento a través del cual Cristo se limpia de cualquier rastro de debilidad que se le hubiera podido pegar aquí. No debilidad ante el pecado, debilidades físicas, porque recordemos, Cristo nunca pecó. Y es que Cristo, después de su resurrección, es que puede volver a acceder al cielo. Esta vez no como un ser humano débil, con 4000 años de pecado encima, sino por el contrario,
con el cuerpo de un resucitado, el cuerpo perfecto, restaurado a la plenitud de la humanidad como en el jardín del Edén. Ese es el cuerpo que adquiere Cristo aquí, en la pila de bronce. Con ese cuerpo limpio, sin ningún tipo de suciedad proveniente de la tierra que es el atrio, él ingresa al lugar santo y allí es donde comienza su ministerio. Esa es la importancia del altar del sacrificio, la crucifixión y de la resurrección en la pila de bronce. Dicho esto, vamos a ver cada uno de los muebles dentro del lugar santo. ¿Qué significan? El candelabro de 7 brazos, llamado Menorá, es hoy un emblema de la nación de Israel. Representaba la luz que Cristo envía desde allá, luz para ver y entender la verdad. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pasamos pues al candelabro y debemos recordar la función que tenía. Muy sencillamente era la lámpara que iluminaba el lugar santo. Su función era dar luz. Pero la Biblia es muy clara e inherente al símbolo de la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119:105. ¿Por qué la palabra de Dios brilla? ¿Por qué la luz es símbolo de la palabra de Dios? Dice Juan capítulo 5 versículo 39: Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es pues Jesús la única fuente verdadera de luz. ¿Por qué la Biblia brilla? Porque ella da testimonio de Cristo. En el candelabro no existía solamente la llama. Además de la luz, debía existir el combustible, porque el fuego no se conserva si no tiene algo que quemar. En este caso, el combustible del candelabro siempre fue el aceite. Y este aceite tenía algo particular. Era el mismo aceite usado para ungir a los reyes, que eran llamados seguidamente los ungidos de Jehová. Inherente a este término y respecto a Cristo, también se nos dice algo particular. Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21 nos va a decir: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten pues cómo Cristo dice que fue ungido por el Espíritu del Señor. Nuevamente, recordemos, el aceite que se usaba para ungir a los reyes y a aquellos que eran ungidos de Jehová era el mismo aceite que alimentaba la lámpara del candelabro. Bien, la Biblia nos dice de que el verdadero ungido de Jehová, que es Jesús, fue ungido por el aceite que es el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo tiene una función especial en las Escrituras. Juan 14:26 nos va a decir: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, la función del Espíritu Santo es recordarnos todo lo que dijo e hizo Cristo en esta tierra. Segundo, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, la función del Espíritu Santo es dar testimonio de lo que Cristo hizo. Entendemos, pues, de que en el candelabro existen dos elementos principales. La luz, que representa a Cristo, su vida perfecta, cuya vida se refleja escrita en las Sagradas Escrituras. Y luego también tenemos el aceite. El aceite, que es la fuente que mantiene y que conserva esa llama viva, visible para las personas.
Ese aceite es el Espíritu Santo, ya que Él tiene la función de conservar esa luz en los cristianos. Una mesa forrada de oro con 12 panes simboliza que Cristo nos envía desde allá el pan de vida, el alimento espiritual. Es la energía de la victoria, nos da fuerzas para vencer el mal. Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Respecto a la mesa de los panes, además de representar el pan de vida que nos concede Cristo, también prefigura algo más. Cristo nos dijo en su palabra: Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que vino del cielo. En la Santa Cena Él también nos dijo que el pan que Él repartía, el pan sin levadura, es símbolo de su carne que fue ofrecida en favor de nosotros, porque el pan primordialmente es símbolo de la perfección de Cristo. El pan sin levadura representa la vida perfecta de Cristo sin mancha ni pecado. Y en esta mesa había algo particular. Habían 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel. Y este símbolo no es casualidad, este número no es casualidad, ya que esto prefigura cómo la vida perfecta de Cristo intercede o está en lugar, es imputada a todo su pueblo, a la totalidad de su pueblo, para que por medio de los méritos de Cristo nosotros podamos ser aceptos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado, tal como Cristo vivió. Frente al arca, el altar de oro donde arde el incienso. La Biblia dice que el incienso representa nuestras oraciones. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El libro de Apocalipsis nos muestra que a nuestras oraciones Cristo les añade las suyas para que puedan ser aceptadas. Él añade su propia oración por nosotros. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Inherente al altar del incienso también nos va a decir Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten pues de que Apocalipsis nos dice de que las oraciones de los santos están unidas al incienso. Pero la cosa no termina aquí. ¿Qué es exactamente el incienso? Sigue diciendo Apocalipsis 8, versículo 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esta vez no es como acá que dice que son las oraciones de los santos, sino que Apocalipsis nos aclara que en realidad las oraciones ascienden junto al incienso. ¿Por qué? El incienso está entrelazado nuevamente con Cristo. Debemos recordar siempre esto: el santuario es cristocéntrico. Y es que vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo soy pecador. Por ende, yo huelo mal ante Dios. Mis oraciones heden ante el Padre. Por ende, por más que el Padre lo quiera, no puede aceptar mis oraciones. ¿Por qué? Porque yo soy pecador y ante Dios soy una abominación. Pero el incienso, que huele a rico, porque el incienso huele a rico, son las obras perfectas de Cristo. Es un aroma bueno que cubre mi hedor, mi mal olor, y hace de que cuando yo vaya ante el Padre y mis oraciones suban ante el Padre, no les huela a mi pecado, sino que le huela a ese olor,
a ese aroma. ¿Qué es ese aroma? La vida perfecta de Cristo. El incienso, como vemos aquí, representa la intercesión de Cristo ante nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que éstas puedan ser aceptas y escuchadas por el Padre. Para que a través de los méritos de Cristo, sus obras perfectas cubran mi imperfección y Dios no la vea. El Padre no la vea. Y solamente así yo soy acepto ante Él. El incienso no son las oraciones. El incienso es la vida perfecta de Cristo, que cubre mis oraciones para que Dios me pueda aceptar, para que Dios me pueda escuchar. Eso es el incienso. El último elemento del santuario es el arca del pacto. Y el arca del pacto representa el mismísimo trono de Dios. Noten, y vamos a estudiar más adelante, de que allá donde se describe la gloria de Jehová, se va a manifestar en medio de los querubines. Cuando Isaías ve el trono de Dios, cuando Ezequiel ve el trono de Dios, lo ve dos veces. En todas las ocasiones, el Padre se ve representado, se manifiesta en medio de los querubines y los serafines. Incluso, aún en el mismísimo jardín del Edén, allá donde Caín y Abel iban a ofrecer sus sacrificios, allá donde Adán y Eva iban a ofrecer sus sacrificios, nos cuenta la hermana White de que era la entrada del huerto, allí donde estaban los querubines, porque siempre la presencia de Dios está relacionada a los querubines. Salmo 99:1 nos va a decir: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Isaías 37:16 nos va a decir también: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Es pues el arca del pacto, el mismísimo trono de Dios. Y es ante este trono que hoy en día Cristo, y esto lo vamos a estudiar cuando veamos la profecía las 2300 tardes y mañanas, Cristo hoy está ante este trono de Dios, intercediendo, mas no solamente eso, realizando una separación entre los que han confesado sus pecados, entre los que han aceptado todo esto que hemos venido mirando, y entre los que no lo han hecho. En resumen, ¿qué vimos en el día de hoy? El altar del sacrificio representa la muerte en la cruz de Cristo. La pila de bronce representa la resurrección de Cristo y es símbolo de nuestro bautismo. Luego entramos al lugar santo, donde comienza la intercesión de Cristo, donde comienza el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Allí pues tenemos símbolos que muestran y reflejan a Cristo en su perfección, siendo el candelabro la luz de la perfección de Cristo que es emitida por medio de su palabra y conservada por el Espíritu. La mesa de los panes siendo pues la vida perfecta de Cristo que está en lugar de su pueblo, para perdón de pecados. Y siendo pues el altar del incienso la intercesión de Cristo en medio de nuestras oraciones, la perfección de Cristo que cubre mis oraciones. Noten pues que el lugar santo manifiesta una intercesión total. No solo nos muestra la luz que debemos seguir con el candelabro, sino que también nos muestra cómo la vida de Cristo está en lugar de la nuestra para limpiarnos de nuestros pecados. Y además el altar del incienso nos muestra cómo la vida de Cristo también está en lugar nuestro para cubrir nuestras oraciones. Por último, el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Cuando le asignamos fechas, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un calendario, un cronograma, una cronología, como era el título del estudio de hoy. En el 30 después de Cristo se cumple la fiesta de la Pascua, muere Cristo en el altar del sacrificio. Luego, Cristo va a resucitar en la pila de bronce, 3 días después. En el día del Pentecostés, en el 30 después de Cristo, comienza el sacerdocio, que va a durar hasta el 1844, cuando el sacerdocio intercesor cambia a un sacerdocio de juicio, de expiación,
de limpieza de pecados. Estas fechas las vamos a mirar con más detalle en la clase que viene. No se la vayan a perder. Vamos a mirar cuándo y cómo es que se cumplen cada una de las fiestas y qué símbolo tienen. Sin más preámbulos, mis hermanos, espero que Dios los bendiga. Les voy a dejar aquí en el video, allí van a encontrar ustedes a la izquierda, van a ver el video anterior y a la derecha el video que sigue. En el centro van a encontrar la playlist general donde ustedes van a tener la lista completa de todos los videos que se han hecho hasta el momento de la escuela bíblica. Solo denle clic a lo que deseen ver y espero que puedan seguir estudiando con nosotros.